Capaz que Wolfe tiene desactivado el audio. Tiene desactivado el audio porque tengo el punto rojo. ¿Y cómo le comunico? Ya empezó a grabar, así que yo lo escucho. Sí, grabando está, pero no sé si oye, porque si lo tiene desactivado, ahora sí, está, ya está, lo acomodó. Bien, decía que la derivada segunda es positiva. Si la derivada segunda es positiva, quiere decir que existe. Primero, porque recuerden que el castellano es muy bueno para matemáticas. Porque acá nosotros decimos que la derivada segunda es, o sea, existe, y además es positiva. Existe y positiva. Lo que garantiza que la derivada en A existe también. Y si la derivada en A existe, eso quiere decir que f es continua en A, f', perdón, es continua en x igual a, porque la derivada segunda se puede obtener, y que f es continua en A. Al haber derivada de la derivada, la función que genera esa derivada es continua. Si la derivada segunda existe, la función derivada segunda existe, la derivada anterior, o sea, la derivada prima, es continua. Y si la función f' existe, la función f es continua. Estoy usando el teorema de que toda función derivable es continua en donde derivable. Recordar, teorema, hipótesis, f derivable en x igual a y la tesis f es continua en x igual a. Y que el recíproco es falso. Función derivable, función continua. Recíproco falso. Hay funciones continuas que no son derivables. González le doy ingreso. Bueno, por eso puse todo eso que puse antes. Y ahora, sea G esta función la que tiene por imagen la diferencia entre f de x, que es la imagen funcional original, de la cual sé esto, y le quito, y pongo paréntesis recto para distinguir, porque si no queda una secuencia de paréntesis curvo que marea, para que no maree le pongo paréntesis recto. ¿Y qué voy a poner acá? Acá voy a poner la imagen de la función derivada, es decir, f' de a por x menos a más f de a. Y cierro, pero menos todo eso. Esta es la imagen funcional y esta es la ordenada de la recta tangente, que en definitiva es la imagen de la recta tangente en A. Ahora vamos a hablar de eso. Hay que acordarse de esto, que es el segundo miembro cuando escribo y igual, ahí tengo la ecuación de la recta tangente. Es eso, hay que acordarse de eso. Por eso cuando lo dije, estas tres definiciones las voy a usar a menudo, las necesitamos tener, porque las definiciones se aprenden de memoria y ahora resucitan. Acá están. Bueno, observación. Estoy demostrando ya, ahora sí, demostración final. Esta observación es previa. Vamos a borrar la demostración de ahí. Lo pongo acá. Así queda la reacción del PC. Por las observaciones, digo que G es continua en X igual a. ¿Por qué G es continua en X igual a? Pereira. Ingresa. ¿Por qué G es continua en X igual a? Es continua en X igual a porque F es continua en X igual a. Y esto que está acá es un polinomio.
Y todo esto que escribo, f' de a por x menos a más f de a, con el menos delante, es un polinomio que es continuo y derivable en todo el conjunto de números reales. Y separo continuo de derivable porque puede ser continuo y no derivable. El polinomio siempre es continuo y derivable en todo el conjunto de números reales. Cuando digo que derivo el polinomio. En realidad tendría que considerar la función cuya imagen es esta, es derivable. Bueno, para abreviar pongo que polinomio y ya con eso entendí lo que estoy queriendo decir. Por lo tanto, esto y esto es una suma de funciones continuas. Y si es una suma de funciones continuas, es también una función continua. Eso quiere decir que está definido el f de a. Y además que los límites por izquierda y por derecha, cuando x tiende a, mismo que la imagen en a. Entonces vamos a calcular la imagen en a de g. Y eso se calcula haciendo la sustitución de x por a aquí. Entonces, g de a es f de a menos, paréntesis, la derivada de f en a por a menos a más f de a. Sustituí x por a, en donde aparece x puse a. Esa es siempre la imagen de a. Y acá hay cosas muy fáciles. Por ejemplo, esto vale 0, porque a menos a vale 0. ¿Qué nos quedó? Nos quedó f de a menos f de a. F de a por acá, este vale 0, f de a con el menos delante del paréntesis recto, quedó que eso vale 0. O sea que la imagen de a vale 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a derivar. Voy a derivar g. Porque esta es una función que admite derivada segunda, por lo tanto la f admite derivada segunda, o sea que existe f'. Y esto, como dije antes, es un polinomio y toda función polinómica es derivable hasta el orden que se me dé la gana. Así que puedo derivar g. Derivamos g y nos queda que g' de x es f' de x por menos la derivada de todo lo que viene después. Dije por y me he equivocado. F' de x menos la derivada de todo eso. La derivada de todo esto es muy simple. La derivada de f de a es un número, ¿no? La derivada vale 0. Es una suma, ¿no? La derivada de este sumando es 0. Ahora derivo el sumando anterior, el término anterior. Aquí tengo otro número, porque f' de a es un número, multiplicado por x menos a. Y la derivada de un número por una función es el número
por la derivada de x menos a. O sea que sería f' de a por la derivada de x menos a. Y la derivada de x menos a es la derivada de x, que es 1, más la derivada del número a, que es 0, más 0 de vuelta. El 0 es la derivada de a, el 1 es la derivada de x, y f de a tiene derivada 0. ¿Se entendió eso que hice? Profe, si f' de a, se sabe, si la... Sí, ahí, es un número. ¿La Sí. derivada no es 0? No, la derivada de un número por una función es el Ah, es número, verdad, es verdad. Ah, es el número por la derivada de la función. Si derivo como producto de forma larga, tengo que hacer derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. No hice la fórmula larga, hice la fórmula corta. Aproveché que la derivada de cuando es una constante por una función, dejo la constante y derivo lo que viene después. Bien. ¿Cuánto vale g' de a? G' de a es f' de a menos f' de a. Otra vez vale 0. Calculamos la derivada de nada de g y vale 0. Y ahora volvemos a derivar g'. Buscamos g segunda de x y la derivada segunda es la derivada de este, es la derivada de este, menos la derivada de ese. La derivada de este es f segunda de x y la derivada de todo eso, esto es un número. ¿Cuánto vale la derivada de todo eso? 0. 0. O sea, f segunda de x. La derivada segunda de g coincide con la derivada segunda de f. Ahora me voy a dedicar a estudiar la variación que tengo del dato que tengo. Recién ahora puedo trabajar con la derivada segunda de la hipótesis, porque hasta ahora, con todo lo que tenía de antes, nunca apareció la derivada segunda. Recién ahora aparece la derivada segunda de f, que es la del dato. Por lo tanto, si es la del dato, vamos a usar el dato, porque hasta ahora el dato no apareció. Un teorema que expandí muchísimo contando paso a paso y en la hipótesis no lo usé. Así que tengo que hacer aparecer la hipótesis. Ahora aparece. G segunda de A es igual a F segunda de A, que es mayor que 0. Esto por la, acá está la hipótesis. La derivada segunda de G coincide con la derivada segunda de F y eso me indica que la derivada segunda de A de G, la derivada segunda de A de G, es también positiva. Bueno, y ahora todo esto que hice fue repasar continuidad, derivabilidad, que la derivabilidad fuerza obliga a la continuidad, y lo usé dos veces, para la derivada primera y para la derivada segunda. Ahora voy a utilizar otra cosa distinta, por eso digo que este teorema está buenísimo para preguntar en un escrito, porque en un solo teorema los profesores nos damos cuenta de si el estudiante conceptuó todo lo anterior hasta ese momento. Y eso para el profesor es muy importante, porque visualizamos cuánto conserva en la cabeza el alumno. Que nosotros queremos que conserve cosas en la cabeza porque el año que viene las va a necesitar. Cuando nosotros preguntamos cosas no es para vernos a nosotros mismos, es para ver ustedes cómo tienen la estructura ideológica como para poder desempeñarse bien el año que sigue.
Por eso sin teórico no es matemática, porque es lo único que genera evolución intelectual es el razonamiento. Y si no lo tengo porque aplico fórmulas que no sé lo que son, no sirve de nada, no entendí. Si aplico una fórmula, porque sintetizo esta letra la pongo acá, esta letra la pongo acá, este numerito lo pongo allí, hago las cuentitas que me dicen por ahí y, está, eso es lo que me dio. Bueno, lo importante es qué genera eso. Y para eso la teoría. Bueno, la derivada segunda es positiva, por lo tanto la derivada segunda de G, la derivada segunda de F es positiva, la derivada segunda de G también es positiva. Ahora me pregunto del pasado. En una función cualquiera, ¿qué quería decir que tuviera derivada positiva? ¿Qué podemos afirmar de una función cuando sabemos que su derivada es positiva en un número de su dominio? Es creciente. ¿Qué es? Creciente. ¿Es creciente y qué más? ¿Solo creciente? Estricta. Bueno. Creciente estricta de que es igual a. Muy bien. Pero ¿cuál es la función que tiene derivada positiva? La función de la cual sale la derivada segunda. ¿Y la derivada segunda de qué función sale? De la derivada primera. De la primera. Bueno, conclusión. Por teorema anterior, G' es creciente estricta en X igual a. ¿Ven? Acá está la conceptualización. Que una derivada sea positiva quiere decir que la función que genera esa derivada es la creciente. Abrevié mucho, puse crec de creciente, est de estricta, porque si no, no me cabe el pizarrón. G' es una función creciente estricta en X igual a. ¿Qué voy a hacer ahora? Inmediatamente voy a definir qué quiere decir función creciente estricta para la función G', no para la función f. Para la función G', para esta, no para esta. Para esta también lo podría hacer, pero la que me interesa es esta. Entonces, la definición de función creciente estricta dice así. Defino, recuerdo, ¿no? Recuerdo de definición. De creciente estricta de G'. Decía así, existe un entorno reducido del centro A tal que en A. Me faltó poner en X igual a. Existe un entorno reducido de centro A tal que, tiki tiki, para todo X que pertenece al semientorno reducido lateral izquierdo del centro A, G' de X es menor que G' de A. Y para todo X perteneciente al semientorno reducido lateral derecho del centro A, G' de X mayor que G' de A. Esa es la definición de estrictamente creciente, pero aplicada a G', no a la función G. De la función G no sé nada, por ahora. ¿Y cuánto valía G' de A? 0. 0, fue calculado antes. Igual 0, igual 0. Fíjense que a la izquierda de A, G' es negativa. Y a la derecha de A, G' es positiva. A la derecha, G' positiva, a la izquierda, G' negativa. ¿Está claro eso, no? Notorio, porque ya buscamos G' de antes. Entonces, usando esa información, ¿qué nos ocurrió?
nos ocurrió que podemos deducir el signo de G'. Conclusión. El signo de G' de X en A la izquierda es -1 y a la derecha es +1. Y en A vale 0. G' de X. Que en A valga 0 quiere decir que la función es continua. La función G es continua en A, cosa que ya había hablado antes, pero insisto ahora por haber puesto este 0. Basta que tenga el 0 para que sepa que existe la derivada, y si existe la derivada, la función G es continua. Observo, recuerdo otra vez que G es continua en X igual a. Ahora bien, me tengo que acordar de un teorema anterior que demostré. ¿Qué pasaba cuando una función, en este caso se llama G, tenía derivada que de izquierda a derecha pasaba de negativa a positiva y que era continua en donde cambiaba de signo? Recuerdo anterior. El Función. El punto A es el mínimo relativo. ¿Cómo? El punto A es mínimo relativo. No, el punto no es mínimo. Bueno, punto no. El punto no es mínimo. Lo que es mínimo relativo es el número G de A. El número, los puntos no tienen ni mínimo, ni máximo, ni mínimo relativo, ni máximo relativo. Eso es Dufour. No digan eso, porque Dufour está totalmente equivocado. Los puntos no son nada, ni máximo ni mínimo. Los puntos son puntos, no tienen categoría. Los puntos no son crecientes, los puntos no son decrecientes, los puntos no son derivables, los puntos no son mínimos, no son máximos, no son nada de eso. Cuando hablo de punto de inflexión, hablo de punto de inflexión de la gráfica. O sea, hablo del dibujo, no estoy hablando del punto como elemento funcional. Porque no es un elemento funcional, es nada más que la ordenada de un punto de gráfico. Pero es el número lo que es el mínimo relativo. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí. Todos. Miren que acá Dufour nos viene ganando por lejos. Siempre hago el mismo chiste, que no es un chiste, es una tragedia. Si yo jugara un partido de fútbol contra Dufour, me mete 1.000.000 de goles. ¿Por qué? Porque hay 1.000.000 de personas que leen Dufour como en el material de conocimiento. Entonces, cuando yo tengo que hablar, no puedo meter ni un gol, porque todo lo que digo ellos no lo entienden. En cambio, todos los disparates que ellos me dicen me los clavan en el ángulo, porque están equivocados, pero son muchos. Si fuera una pelea de cuerpo a cuerpo, estoy frito, salgo a la calle y no doy un paso de mi casa, me revientan. Porque Dufour habla en ese tono. Derivada en un punto, límite en un punto, el punto mínimo, el punto máximo. Lamento, está todo mal. En facultad le bajan la caña, no le dan ninguna piedad. Hablaron mal, dijo Dufour, les importa poquito. En la universidad tienen los conceptos equivocados, confusos, mareados. Adiós, a llorar al campito, ¿eh? Mínimo, máximo, mínimo relativo, máximo relativo son números reales. No son puntos. Conclusión, el número G de A, no el punto, porque G de A no es un punto, es un número. El número G de A es mínimo relativo estricto. Esta es una de las consecuencias del teorema de Lagrange que todavía no demostré. Y si es un mínimo relativo estricto, ¿qué voy a aplicar ahora? La definición del mínimo relativo estricto. Del número G de A
mínimo relativo estricto. Vieron que hasta ahora apliqué derivada segunda, derivada primera, tiene sentido, la definición de crecimiento estricto, y ahora voy a aplicar la definición de mínimo relativo estricto. Por eso este teorema es tan jugoso, tiene tanta sustancia interna, porque obliga a pensar todo lo anterior. Aplico la definición, que es esta otra. Aplico definición. Recuerdo definición, vamos a poner. Recuerdo definición. Existe un entorno reducido de centro A tal que para todo X perteneciente a ese entorno reducido del centro A, si es mínimo relativo, quiere decir que G de X es mayor, estricto, que G de A. Esa es la definición de mínimo relativo estricto. Del número G de A, no del punto. El número real. G de A es un número real, no es un punto. Dufour está equivocado. Mire, para que vean de que no estoy hablando en vano, miren lo que tengo acá. Este es el libro de Dufour de sexto. Esta inmundicia que tengo acá guardada, es el libro de Dufour de sexto. Por eso cuando hablo diciendo disparate de este señor, lo tengo claro, porque cuando abro la página en mínimo y máximo, el señor confunde punto con número. Estoy hablando con el testimonio ahí, a la vista. No, perdón, le mostré el libro de Peláez. No, este es el bueno, no es Dufour, este es bueno. Este es el cálculo de Facultad de Economía, perdón, porque estaba el otro día con clase con esto. No, el Dufour lo tengo acá. Estaba en el mismo lugar, perdón, no. Peláez es excelente, no sé dónde está el libro de Dufour. Lo tenía acá. Me habían preguntado algo y respondí. Bueno, ya lo voy a buscar, ya lo voy a encontrar. Me falta 8 minutos. Cuando termine esta clase y venga la que sigue, les voy a mostrar el libro de Dufour que tengo a la vista. Le mostré el libro de Peláez, no es Dufour. ¿Lo tenía ahí? Bueno, ya lo voy a encontrar. Estaba en la biblioteca al lado, en otro lugar. Acá está el Dufour. Esta es la porquería. Gustavo Dufour. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuándo empezó su rivalidad con Dufour? ¿Cuánto qué? ¿Cuándo empezó su rivalidad con Dufour? No, yo no tengo rivalidad con Dufour, tengo rivalidad con el error. Yo a él lo respeto como padre de familia, como uruguayo, como votante, como ciudadano de la República, todo fantástico. Pero cuando escribió su libro, lleno de disparate. Entonces, yo me peleo contra los disparates que dice, no me peleo contra yo. Cuando peleo contra algo, peleo contra una idea, no peleo contra la persona. Yo no me voy a agarrar las piñas con él, no va por ahí. Por ejemplo, mire, página 126. Pone ecuación de una recta cualquiera. ¿Ven? Ecuación de una recta cualquiera. Para Dufour, todas las rectas son así. Y esta no es una recta cualquiera, es una recta oblicua. Porque la recta vertical no tiene ecuación así. Y no se le puede plantear y igual a mx más n. Porque esta y igual a mx más n, con m distinto de 0, sí es oblicua. Cuando m vale 0 es horizontal y cuando no existe pendiente es vertical y no tiene esta forma. Si el estudiante cree que esta es la recta siempre y quiere buscar la ecuación de una recta vertical, con esta fórmula no puede.
Entonces acá hay un problema conceptual. El problema mío está con esto, no está con Dufour. Yo qué sé, es decir, a Dufour lo vi una sola vez. Es un señor como cualquiera de nosotros, como yo, como tantos uruguayos, pero ¿qué tengo contra él? Nada, lo que tengo contra él es lo que piensa, porque induce error. Y es permanente, porque abrí esa página porque estaba ahí. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Es eso. Bueno, después pone criterios de máximo, dice, obliga que sea derivable para que tenga máximos mínimos, y cosa que no corresponde. Pero lo escribe, lo pone como una cosa así, ¿verdad? Y es mentira. Bueno, acá tengo. ¿Cuánto valía GDA? El número GDA lo calculamos. ¿Cuánto valía? También 0. También valía 0. Quiere decir que G de X por transitiva, ¿no? Es positiva. ¿Y qué era G de X? G de X era y es f de x menos, paréntesis recto, f' en A por x menos A más f de A. Esto, todo este paquetito, es lo que es positivo. G de x es esto. Por lo tanto, sigo abajo, transpongo todo este polinomio al segundo miembro. Y esto que está acá, eso, esto, es la definición de función de concavidad positiva de gráfico de f en x igual a. Por ahí empecé. Cuando definí concavidad positiva, empecé por ahí. Comparen, por favor, si tienen la definición de concavidad positiva escrita con este mismo formato. Y entonces ahora el teorema está terminado. Y tiene sentido que el teorema entonces tiene validez. Miren, Dufour, página, no sé, 149, agarre otra. Ceros. Si la función viene dada por la forma y igual f de x, hallar los ceros consiste en resolver la ecuación f de x igual 0. Hasta ahí va bien. Sigue. Se obtienen los ceros, o sea, el o los puntos de corte de la gráfica con el eje de las x. O sea que Dufour confunde punto de corte con el eje de las x con la abscisa del punto de corte. Y eso está escrito. Entonces, ¿yo cómo le hago para decirle a un estudiante que una cosa es el punto que tiene abscisa y ordenada y otra cosa es una raíz que es la abscisa del punto de corte? Abscisa es una cosa y punto es otra. Por eso mi bronca contra Dufour. Porque enchufa errores que la hacen más facilonga, porque se habla más corto, pero en realidad está, en esa frase corta está metiendo el error conceptual. Esa es la razón. Mi problema no es con la persona Dufour, es con la idea equivocada que él publicita como verdadera, porque después el daño que hace es brutal. Y tengo la 7ª edición del libro, y es del año, no sé, pero debe ser del año 80 y poco, 90, 96. O sea, hace ya 25 años. Y es la 7ª edición. La primera fue del año 87.
O sea, hace 43 años, ¿no? O sea, por eso digo, hace 40 años que este veneno está circulando y la edición séptima, octava, novena, quinta, cuarta, son iguales. O sea, lo que cambió es, no sé, el color y capaz que el papel es un poquito más fino, más gordo, no sé. Nada más, todo lo demás, toda la porquería que está escrita adentro, sí, igual. Bueno, ahora me corto y vuelvo para vincular esto con lo que necesito. ¿Alguna pregunta de lo que hice hasta ahora? No, profe. No, profe.